Muero por ser yo, parte final del capítulo 18 y del libro. Preguntas y respuestas. Pregunta: ¿cuáles son sus ideas sobre la religión? He notado que raramente habla de ello cuando relata su experiencia. Respuesta: eso es debido a que la muerte trasciende la religión, lo cual es algo que hemos creado con el fin de que nos ayude a vivir o entender la muerte. Pero una vez que experimenté el otro reino, tratar de encajarlo en una religión, sin importar cuál de ellas, realmente parece reducirlo. Otra razón por la cual no hablo de religión es porque puede crear división, y esa jamás es mi intención. Prefiero incluir a dividir. En mi experiencia, nosotros somos todos uno y sé que al morir todos iremos al mismo lugar. Para mí no importa si creen en Jesús, Buda, Shiva, Alá o en ninguno de ellos. Lo que importa es lo que sientan respecto a sí mismos aquí y ahora, porque esto es lo que determina cómo conducirán su vida aquí. No hay más tiempo que el momento presente, así que es importante ser tú mismo y vivir tu propia verdad. Científicos apasionados viviendo desde su magnificencia son igualmente valiosos para la humanidad que un cuarto repleto de Madres Teresas. Pregunta: una de las declaraciones que más me intriga sobre lo que usted entendió en su experiencia tiene implicaciones que son profundas, multifacéticas y muy abarcantes. Estoy hablando de su fuerte afirmación de que efectivamente podemos alterar nuestro pasado con las elecciones que hacemos momento a momento mientras nuestras vidas se van desarrollando hacia el futuro. ¿Estoy metiéndome más allá de lo que usted está expresando o esto se acerca a lo que sostiene? Respuesta: usted lo ha interpretado perfectamente como lo quise decir. Siento que el momento presente es el único punto en el tiempo que tenemos para crear nuestra realidad. Por favor, dense cuenta que intencionalmente no dije crear nuestro futuro. El pasado y el futuro parecían envolverme y por eso fui capaz de alterar los resultados de los exámenes dependiendo de si regresaba o no. Estoy de acuerdo con que esto es importante por sus implicaciones. Para mí esto continúa desarrollándose cada día y ahora esta conciencia es más grande que mi experiencia cercana a la muerte. Pregunta: en la narración de su experiencia cercana a la muerte, usted explicó: toda enfermedad primero empieza en la energía y luego se manifiesta en el cuerpo. ¿Presiente usted cómo se logra y qué causa que la enfermedad se forme en primer lugar? Respuesta: durante mi experiencia cercana a la muerte sentí que mi cuerpo, en su forma sólida, no existía. Era solamente energía pura. Quizá pueda interpretarse como alma o espíritu. Yo era mucho más grande que el cuerpo y me gusta usar la palabra magnificente porque así se sentía en ese estado. Era como si tener un ser físico fuera una idea que ocurre a posteriori. Esta masa de energía infinita era mi ser verdadero y el cuerpo era solo un barómetro que mostraba cuánta de esa fuerza de vida estaba pasando a través o siendo expresada. Parecía como si el mundo de 3D fuera la otra dimensión y mi masa energética la real. Por lo anterior, siento que cuando decimos que hay gente con una vibración más alta, es posible que lo que queremos decir es que ellos se permiten recibir a través de ellos mismos más de su magnificencia auténtica, así que los índices de sus barómetros son realmente altos. Como consecuencia, su energía positiva y su presencia física son fuertes. En ese reino, sin embargo, nadie parecía más fuerte o más débil. Todos eran magnificentes. Pero qué tanto de eso expresemos a través de nuestros cuerpos a esta dimensión parece ser nuestra elección. Pregunta: ¿está sugiriendo que el poder de su sanación vino del interior y no de una fuente externa?
Respuesta: no era ni interna ni externa. Podría decir que fueron ambas. Cuando ya no me estaba expresando desde el estado de la dualidad, fui consciente que no hay separación entre con y sin. Me volví la fuente de todas las cosas y la fuente se volvió yo. Pero si usted se está refiriendo a que si pienso que estuve como un ego o un ser físico detrás de mi sanación, entonces no. Se emanó desde expresarme a través de mi ser infinito y saber que no estoy separada de la fuente ni de nada. Pregunta: ¿qué piensas sobre las diferentes modalidades de sanación, tanto occidentales como orientales? Respuesta: creo que muchos tratamientos y modalidades son útiles y también quiero aclarar que no creo que sea necesario tener una experiencia cercana a la muerte para sanarse. Antes de mi experiencia cercana a la muerte, todo lo que hice venía desde un lugar de miedo, aunque se tratara de sanación. Mi maquillaje psicológico era tal que solo buscaba esas cosas porque les tenía miedo a las consecuencias de no hacerlo. Pero cuando el miedo ya no está ahí y venimos desde una perspectiva de confiar, entonces las modalidades de sanación tienen una opción de funcionar. Durante mi pequeña estadía en la India, mi salud mejoró porque estaba alejada de la atmósfera del miedo. Estaba en una cultura que apoyaba una alternativa respecto al cáncer totalmente diferente. Era mucho más positiva. En el Hong Kong occidentalizado, la mayoría de la gente que encontraba le tenía un miedo gigante al cáncer y me lo transmitieron. Pero en la India me dieron una perspectiva diferente que me brindó esperanzas. Puse mi confianza en ella y sentí muy rápido los efectos de mi salud. Pregunta: usted dice que su cáncer pareció sanar cuando fue a la India y recibió tratamientos ayurvédicos, pero cuando regresó a Hong Kong, la enfermedad volvió. ¿Qué piensa usted respecto a que pareciera haber desaparecido en la India y retornado en Hong Kong? Respuesta: para reiterarlo, creo que la medicina ayurvédica me funcionó porque en la India no había conflicto. Todos a mi alrededor creían en lo mismo y lo que yo estaba haciendo tenía sentido para todos. No estaba confundida. Por primera vez sentí que estaba en el camino correcto. También tenía mucho apoyo de los doctores ayurvédicos, ashrams, etc. Todos apoyaban esta modalidad. Pero aquí en Hong Kong las opciones son interminables, multiculturales y todas las diferentes modalidades tenían conflictos entre sí. Mi primera elección jamás fue la medicina occidental convencional, pero si no hubiera estado inclinada por otros métodos, me habría tocado elegirla. Personalmente, era lo último que quería. Pienso que si hubiera nacido y me hubiera criado en la mitad de China, la medicina tradicional china me hubiera funcionado también, pero a lo mejor ni me hubiera enfermado. ¿Saben que en la cultura china el cáncer se define como la enfermedad de la gente occidental? Tienen el entendimiento de que la incidencia de cáncer en China, Japón y aún en la India es mucho más bajo que en los países occidentales. Muchos creen que se debe a la dieta, pero yo creo que eso es solo una parte. Otro factor aún más importante son las creencias mentales relativas al cáncer en Occidente, el miedo que lo rodea y sus constantes campañas de alerta. La medicina convencional de Occidente se enfoca en destacar el cáncer y la mayoría de su tecnología es para diagnosticarlo, no para promover el bienestar y balance físico como un todo. Pregunta: ¿qué diferencias encontró en su experiencia entre las modalidades de sanación occidentales y orientales? Respuesta: el ir y venir entre las dos me produjo un estado emocional parecido al de estarme columpiando entre el miedo y la esperanza. Los médicos occidentales se enfocaban solo en el cáncer, haciéndome sentir como si algo externo estuviera atacando mi cuerpo, algo de lo cual había que deshacerse. En otras palabras, el cáncer es el enemigo y tiene que ser atacado. Sus diagnósticos siempre instalan miedo. Los médicos de Oriente
tanto ayurvédicos como los de la medicina china tradicional, le daban una perspectiva más holística a mi bienestar. Ellos veían mi enfermedad como la manera que tenía mi cuerpo de sanar sus desequilibrios, no solamente los físicos, sino los emocionales y mentales. El cáncer realmente era mi aliado. Estos métodos eran mucho más reconfortantes y me daban más esperanza. Con posterioridad a mi experiencia cercana a la muerte, fue más fácil para mí ver que el cáncer en sí no era el enemigo o la enfermedad. Entendí que lo que él estaba tratando de decirme en mi caso en particular era en realidad la manera como mi cuerpo estaba tratando de sanarme. Para mí, mirar el cáncer como un enemigo que necesitaba ser aniquilado no resolvía los problemas subyacentes que inicialmente lo habían causado. Algo más profundo fue dirigido durante la experiencia cercana a la muerte que detonó la desaparición de las células cancerígenas. Pregunta: parece que está diciendo que las modalidades de sanación son basadas en la cultura y que no hay una superioridad intrínseca entre ellas cuando se trata de cáncer. ¿La estoy entendiendo bien? Respuesta: sí. Esto es en esencia lo que estoy diciendo basada en mi experiencia. Recuerden que desde mi perspectiva, muchas enfermedades modernas son realmente mentales y espirituales que se manifiestan en el cuerpo. Tratamientos dirigidos a la mente y al espíritu tendrían una oportunidad mayor de efectuar un cambio que aquellos tratamientos que solo manejan el cuerpo. Y cualquier modalidad que sea apoyada por completo por la cultura será más efectiva que una que no tenga esa fuerza subyacente, especialmente si el método se dirige a creencias mentales del paciente y a su perspectiva espiritual. Pregunta: desde su propia experiencia, ¿qué piensa sobre el cáncer y la medicina? ¿Usted cree que nos estamos acercando a encontrar su cura? Respuesta: debido a mi experiencia, personalmente creo que casos específicos como el mío son una enfermedad de la mente y el alma, no del cuerpo. La manifestación física es simplemente un síntoma de algo mucho más profundo. No creo que la cura para estos casos se encuentre en la medicina, porque los científicos buscan en el lugar equivocado. Ellos solo estudian los síntomas y no la causa, creando luego drogas para enmascarar los síntomas. Ellos pueden ser capaces de manejar los síntomas, pero no creo que encuentren una cura. Me parece que hay un campo muy rico de investigación alrededor de la enfermedad basada en lo que entendí sobre mi propia enfermedad y la experiencia cercana a la muerte. Tristemente no he visto ninguna investigación bien fundamentada y real en lo que yo veo como las verdaderas causas del cáncer. Sin embargo, se gastan millonadas en puntos de vista basados en las drogas. A menudo me pregunto, ¿por qué parece ser más rentable vender medicamentos que promover a la gente el entendimiento de su propia y divina magnificencia? Creo que mi cáncer se relacionaba con mi identidad propia y fue la forma que mi cuerpo tuvo para decirme que mi alma estaba sufriendo por la pérdida de su propio valor, de su identidad. Si hubiera sabido la verdad de quién en realidad soy, no me hubiera dado cáncer. Pregunta: ¿qué opina del dinero desde la perspectiva del más allá? Algunos creen que el dinero es la causa de muchos de los problemas y males en este mundo. ¿Qué opina usted? Respuesta: el dinero en sí mismo no tiene poder alguno, distinto del que nosotros elegimos darle, y así es con todo en esta dimensión. Todo puede ser usado para bien o para mal, pero en sí mismo es simplemente algo neutral. Elegimos darle poder, hacemos juicios, tanto negativos como positivos, sobre el dinero y la religión, las razas, etc. Creamos ciertas creencias sobre ellos, les damos una carga emocional y ahí mismo ya tenemos una situación en la cual las personas creen volverse más fuertes o necesitan luchar para defenderse.
No estoy diciendo que sea algo malo, inclusive puede ser una parte necesaria para existir en este reino. Vivimos en un mundo de aparente dualidad donde siempre estamos decidiendo qué es malo o bueno, qué es negativo o positivo. Tenemos emociones y se las imponemos a nuestras creencias, incluyendo aquellas sobre el dinero. Hubiéramos podido otorgarle las mismas cargas emocionales a otras cosas, a otra moneda o sistema de intercambio, y eso tendría el mismo poder que el dinero tiene en el presente. Pero la muerte trasciende la dualidad, trasciende la religión, las razas, la cultura y todos nuestros valores y creencias. No somos nada de esas cosas, sino que simplemente nos expresamos a través de ellas. En este punto, en el tiempo, nosotros somos algo mucho más grandioso. Pregunta: muchos que desean sanarse, les gustaría saber cómo hacer estas cosas. Tener fe en su sanación, soltar y permitir la sanación, y acceder a su lugar de sanación. ¿Son estas cosas útiles para el común de las personas? ¿La gente que desea sanar sus cuerpos debe conocer cómo ponerlas en práctica? Respuesta: no me gusta apoyar una metodología preescrita, ni instrucciones, ni nada por el estilo, porque si lo hago solo estaré creando más dogmas. Se trata de liberarnos completamente de todo eso. Sin embargo, sugiero no mirar a la enfermedad o a los síntomas como algo de lo que me tengo que deshacer, como si fueran un enemigo. Esta es una reacción basada en el miedo. Para mí, la aparición de esos síntomas es la forma como mi cuerpo está tratando de sanarme. Sé que si trato de eliminar la enfermedad con una actitud de adversario, terminaré haciendo lo opuesto, antagonizando con ella y sumergiéndome más profundo adentro de las creencias mentales de la enfermedad. Esto no necesariamente significa que no acudamos al médico, solo me refiero a cómo veo la enfermedad o las manifestaciones físicas del cuerpo. La idea es no obsesionarse con esto y pasar los días dándole vuelta con el solo propósito de deshacerse de la enfermedad. Es realmente mucho más productivo distraerse y mantenerse ocupado con actividades que lo estimulen de forma positiva y creativa. Tanto como pueda, trataría de liberarme de la necesidad de que mi salud sea de cierta manera con el fin de encontrar felicidad. Simplemente crearía felicidad en el momento presente, como si ya estuviera sana. Vivir en el presente significa no cargar ningún equipaje emocional de un instante de tiempo al siguiente. Cada instante es único y no puede ser duplicado. Es nuestra elección si cargamos nuestros miedos con nosotros, manteniéndonos atrapados en la enfermedad. No tienen que ser un gurú espiritual o algo por el estilo. Simplemente sáquenle lo mejor a cada minuto, viviéndolo en su totalidad, haciendo cosas que los hagan felices, aunque les quede un mes o 100 años de vida. Pregunta: las teorías son interesantes, pero quisiera consejos prácticos. ¿Cómo se mantiene saludable ahora? ¿Qué come y qué evita en su dieta? Respuesta: bueno, mi dieta ha cambiado desde mi experiencia cercana a la muerte, pero me temo que no en la forma que usted piensa. Solía estar paranoica acerca de lo que comía. Era una vegetariana estricta, consumía solo alimentos orgánicos y estaba muy metida en lo macrobiótico, los suplementos vitamínicos, el jugo de trigo orgánico. Todo eso fue antes de que me enfermara. Pensaba que todo causaba cáncer, desde los microondas hasta los preservantes. Comía muy saludable, pero lo hacía desde el miedo. Ahora como cualquier cosa que me apetezca. Me encanta el chocolate y un buen vino o champaña de vez en cuando. Simplemente me aseguro de pasarla bien con la comida y la vida. Creo que es más importante estar feliz que cualquier otra cosa. No es divertido comer esos alimentos que llamamos correctos por miedo a enfermarnos y sentirnos por eso miserables. El estar ansiosos causa por completo otro tipo de problemas. Nuestros cuerpos son realmente mucho más resistentes de lo que les concedemos, en especial si somos felices y no estamos bajo estrés. Aún cuando escojo comer saludable, lo hago desde el amor en lugar del miedo. Ese es mi método en cada uno de los aspectos de mi vida. Lo invito a vivir de la misma manera. Pregunta:
Si hubiera un mensaje o lección de su experiencia cercana a la muerte que deseara que todos conocieran, gritarlo a viva voz, ¿cuál sería? Respuesta. Me gustaría que supieran que cada parte de ustedes es magnificente, su ego, intelecto, cuerpo y espíritu. Es quienes son, un producto hermoso de esta creación del universo. Cada aspecto de ustedes es perfecto, no hay que incluir nada, nada que perdonar, nada que lograr, ya son todo lo que necesitan ser. Puede parecer muy complicado, pero no lo es. Si alguna religión los hace sentir menos que sus mismas deidades, podría deberse a una de dos razones. Quizás no la han entendido bien o ella no está haciendo un buen trabajo de enseñarles la verdad. Si un gurú, profesor o maestro les hace sentir que ustedes todavía no están iluminados, sino que les falta por aprender, soltar o dejar ir para lograrlo, entonces ellos no están haciendo un buen trabajo de enseñarles quiénes realmente son. O ustedes lo están malinterpretando. Recuérdenles a sus seres cercanos que sean ellos mismos y díganles que ustedes los aman de la manera que son. Ellos son perfectos y ustedes también. No hay nada que no deba ser amado. La mayoría del sufrimiento parte de sentirse menos que. Ustedes no son menos que nada ni nadie. Ustedes están completos. Lo único que deben aprender es que ya son lo que están tratando de lograr. Simplemente expresen lo únicos que son, sin miedo, con toda tranquilidad. Es por esto que ustedes están hechos de la forma que son. Por eso están aquí en el mundo físico. Conclusión. Antes de terminar, me gustaría dejarlos con unas pocas palabras finales. Recuerden siempre jamás entregar su poder. En vez de eso, comuníquense con su propia magnificencia. Cuando se trata de encontrar el camino correcto, hay una respuesta diferente para cada persona. La única solución universal que tengo es: ámense a sí mismos incondicionalmente y sean ustedes mismos sin miedo. Esta es la lección más importante que aprendí de mi experiencia cercana a la muerte. Y honestamente, creo que si yo hubiera sabido esto en primer lugar, no habría contraído cáncer. Cuando somos fieles a quienes realmente somos, nos volvemos instrumentos de la verdad para el planeta. Debido a que todos estamos conectados, tocamos la vida de todos los demás a nuestro alrededor, quienes a su vez afectan a otros. Nuestra única obligación es ser el amor que somos y permitir que nuestras respuestas vengan desde el interior, que es la manera más apropiada para nosotros. Finalmente, tengo que insistir en la importancia de disfrutar y no tomarse a sí mismos o la vida demasiado en serio. Una de las fallas mayores que tienen los sistemas espirituales tradicionales es que a menudo ellos nos hacen tomar la vida demasiado en serio, aunque ya saben que abomino crear doctrinas. Si alguna vez tuviera que crear un sistema de principios para un camino espiritual hacia la sanación, el número 1 de mi lista sería asegurarme de reír tan a menudo como sea posible todos los días y preferiblemente reírnos de nosotros mismos. Esto estaría por encima de cualquier forma de oración, meditación, cánticos o cambio de dieta. Los problemas del día a día nunca parecen tan grandes cuando son vistos a través del velo del humor y amor. En esta era de tecnología informática estamos bombardeados con noticias, según parece, a la velocidad de la luz. Estamos viviendo en una era de alto estrés, de miedo y de protegernos de todo lo que creemos que está ahí afuera. Nos hemos olvidado de gozarnos y de amar lo que está adentro. Nuestra vida es nuestra oración. Es nuestro regalo a este universo. Los recuerdos que dejemos atrás cuando algún día dejemos este mundo serán nuestro legado para nuestros seres amados. Nos lo debemos a nosotros mismos y a los demás, a nuestro alrededor. Ser felices y esparcir esa dicha por todo lado.
Si podemos ir por la vida armados con humor y entendimiento de que somos amor, ya estaremos avanzados en el juego. Agréguenle una caja de buenos chocolates a la mezcla y realmente tenemos la fórmula ganadora. Les deseo felicidad a medida que van comprendiendo su magnificencia y exprésense sin miedo alguno por el mundo. Namaste, Anita Moorjani. Acerca del autor. Anita Moorjani nació en Singapur, de padres indios. Fue trasladada a Hong Kong a la edad de 2 años y ha vivido allí la mayor parte de su vida. Debido a sus orígenes y a su educación británica, ella es multilingüe y creció hablando inglés, cantonés y un dialecto indio simultáneamente. Más tarde aprendió francés en el colegio. Anita había trabajado en el mundo corporativo por muchos años antes de que se le diagnosticara cáncer en abril de 2002. Su experiencia fascinante y conmovedora a comienzos del 2006 cambió radicalmente su perspectiva sobre la vida y su trabajo está ahora impreso con lo profundo de las interiorizaciones que obtuvo mientras estaba en el otro reino. Como resultado de su experiencia cercana a la muerte, Anita es invitada a menudo a hablar en conferencias y eventos alrededor del mundo para compartir sus revelaciones. También es una invitada frecuente de la Universidad de Hong Kong en su Departamento de Ciencias del Comportamiento, hablando sobre tópicos tales como el comportamiento con enfermedades terminales, enfrentando la muerte y la psicología de las creencias espirituales. Ella es representante de la verdad de que todos tenemos un poder interno y sabiduría para trascender hasta las situaciones más adversas de la vida. Ella es la prueba viviente de esta posibilidad. Anita vive actualmente en Hong Kong con su esposo. Cuando no está viajando y dando conferencias, ella trabaja como consultora intercultural para empresas multinacionales con sede en la ciudad. Página de internet www.anitamoorjani.com. Fin. Y así culmina este hermoso libro, Muero por ser yo, de Anita Moorjani. Si deseas escuchar más audiolibros, te invito a que te suscribas a mi canal. Te recuerdo igualmente que este canal se sostiene gracias a donaciones y tu contribución ayudará a que yo continúe realizando este trabajo. Hasta pronto.